Bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Alejandra. Yo sé que ustedes no me conocen porque no tuvieron la oportunidad de verme ya en la semana que tuvieron clase. Yo voy a estar reemplazando a la profesora Pamela ya durante el tiempo en que ella esté con su licencia y se recupere. Así que yo voy a estar impartiendo la asignatura. Ya, luego les voy a dejar ahí mi número de WhatsApp. Para las que llegaron después los dejo aquí y les voy a dejar mi correo por si se necesitan comunicarse. Em, Alguien me está pidiendo el código de la clase. Ahí sí. Bueno, las normas de convivencia, en primera instancia, al ingreso a clase, identificarse del chat, como ya lo hicieron, ya escribiendo su nombre, en este caso, nombre y curso, si así lo desean. Ya tengan siempre a mano lápiz, cuaderno y las fichas de trabajo que ya se han hecho. Sean puntuales al ingreso a clase. Ya yo sé que es la primera vez que tenemos clases, así que por hoy no hay problema. Silencien sus micrófonos al entrar. Ya si desean intervenir, pueden activar el micrófono o pueden escribir en el chat, como ustedes gusten. Respetemos las opiniones de los demás y seamos amables en general con todos, ¿ya? El objetivo de hoy es, bueno, lo A10 vamos a repasar las fichas 10, 11 y 12, porque yo no sé en qué ficha quedaron ustedes. La última ficha que vieron con la profesora o que vieron cuando estuvieron en clases presenciales en el liceo. Fue la 10. La 10 fue la última. Sí, fue la 10. Esa fue la última que vimos, creo. No, fue la 11. Ya. Entonces vamos a repasar la 10, la 11 y vamos a avanzar en la 12. ¿Ya? Yo les voy a dejar después aquí la 12 para que la empecemos a trabajar. Entonces, el objetivo es formular una interpretación de los textos literarios leídos o visto que sea coherente con su análisis. Ya vamos a, como dije, repasar. Así que voy a compartirles la ficha 10. Ojalá la tengan a mano la ficha 10 para ir repasando entre todos. Ya ahí los que no la han completado la puedan completar. Después cuando me agreguen al grupo, si hay alguien que no tenga la ficha, yo se las puedo enviar por WhatsApp. Profesora, yo no tengo la ficha. Ya, yo voy a compartir ahora las fichas aquí mismo, miren en el chat, y cuando me agreguen a su WhatsApp, igual las comparto por ahí por si es que tienen algún problema. Bueno. Las voy a compartir aquí. ¿Las fichas se pueden encontrar en el Classroom o se las tenemos que pedir a usted? Lo que pasa es que yo no tengo acceso al Classroom aún, entonces yo no sé si las fichas están o no en el Classroom. ¿Ya? No les puedo hacer. Solamente está a las 9 en el Classroom. Ya, entonces no se puede acceder desde el Classroom, así que me las solicitan, yo no tengo problemas con enviárselas, por eso les digo que se las puedo enviar igual por el WhatsApp. Aquí envié la 10. Aquí está la 11.
y la 12. Ahí envían las tres al chat para que las puedan abrir. Ustedes la pinchan nomás y pueden abrirla aquí. Ya. Entonces, los que tienen la guía a mano, los que la completaron y los que no la ven desde aquí mismo y pueden ir completando en su cuaderno mientras tanto, ¿ya? No me aparece en el chat la guía. Aquí debería aparecerle en el chat de lo que estamos viendo ahora, del Zoom. Vaya ahí a la pestañita donde sale el chat y ahí va a poder ver. Sí, pero tampoco me aparece. Qué raro. A ver, voy a ver si las puedo enviar de nuevo. Es que yo tampoco tengo su grupo de WhatsApp como para enviárselas por WhatsApp. Y ahora, avísenme si ahora se puede ver o no en el chat. Yo sí lo No, veo. tía, a mí no me aparece. A mí tampoco me aparece. Probablemente sea por el internet quizás. Yo sí lo veo, Profesora, sí. ¿le envío un mensaje a usted para que me lo envíe por WhatsApp? Sí, mejor. Ahí yo se las Mm. envío por WhatsApp. Y la comparte con los compañeros, con los que no la pueden ver. Igual está aquí, en todo caso la estamos viendo aquí. Los que ya la tenían a medio completar o completada, podemos trabajar. Vamos a esperar entonces para enviar la guía a la compañera y empezamos. Y ahora sí. Ahí le envío un mensaje. Hay 7 alumnos. Yo tengo Me registrado. parece bien. Sí, es que lo que pasa es que algunos no saben ocupar Zoom, entonces no creo que se metan. Sí. Y Yo tengo registrado 7 y ahí probablemente alguien se tuvo que haber caído por temas de conexión. Ujú. Ah, ok, muchas gracias. Ujú. Ya. Entonces vamos a comenzar con la primera parte. ¿Ustedes saben lo que es el género lírico? ¿O más o menos conocen algo? No, Nada. no, profesor. ¿Nunca vieron el No, género lírico? ¿Nunca vieron los poemas? al menos yo no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Yo los ¿Qué poemas, que si alguien se acuerda del género lírico, si en algún momento en el año pasado o antepasado vieron lo que eran los poemas. Sí, y dice que es como una expresión literaria. Claro, el poema es una expresión literaria, ¿ya? Lo que vamos a repasar aquí en este caso ya son algunos elementos principales del género lírico, ¿ya? El género lírico, los poemas tienen diferentes elementos. Por ejemplo, en primer lugar, está la persona que escribe un poema, ya que en este caso es un poeta, ya esa es la persona que escribe el poema. El motivo lírico en este caso son los sentimientos o el tema expresado dentro del poema, ya para que a medida que yo hablo pueden ir completando o escribiendo en el cuaderno la tablita, ya. Luego está el objeto lírico, que así se le llama, que es quien inspira este poema, ya, o este texto poético literario, que puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa,
lo que a ustedes los inspire a escribir, ¿ya? Luego está el hablante lírico, que es diferente al poeta. ¿Por qué? Porque el hablante lírico es la voz dentro del poema, ¿ya? Porque, por ejemplo, muchas veces un poeta escribe, digamos, un poema, y este poema internamente la voz que lo narra, por así decirlo, es la voz de una mujer y no de un hombre, ¿ya? Entonces, el hablante lírico es la voz del poema, ¿ya? Y el temple de ánimo en este caso son las emociones que expresa el hablante lírico, ¿ya? Puede ser una emoción, puede ser que esté alegre, puede estar enamorado, puede sentir diferente tipo de emociones. Pueden ir completando el cuadrito ahí en su cuaderno. Les doy unos minutitos para que vayan completando. Tía, yo no lo puedo escribir, lo puedo escribir en el cuaderno. Sí, escríbanlo en el cuaderno nomás, complételo. Yo les voy a dar hay unos minutitos para que lo completen y me van preguntando si tienen dudas. Bueno, gracias. Ustedes me avisan para poder avanzar. Profe, yo ya la tengo hecha, la hicimos en clase Ya, la sí, es que hay semana algunos pasada. que aún no la han terminado, ya que aún no han completado o que no hicieron la guía porque no estuvieron en las clases. Entonces dijimos que el primero era el poeta, porque es la persona que escribe el poema. El motivo lírico eran los sentimientos expresados o el tema, que en este caso puede ser amor, soledad, el tema que se desea expresar. El siguiente era el objeto lírico, ¿ya? Que en este caso podía ser una persona, un animal o una cosa, que es quien inspira el poema, ¿ya? El hablante lírico es la voz ficticia que se encuentra dentro del poema. Y el temple de ánimo eran las emociones. Todos dejaron su nombrecito ahí en el chat, ¿cierto? Los que entraron después. Gracias. ¿Puedo avanzar? Sí, tía. Entonces, en el texto siguiente debía leer un poema, ¿ya? Y responder algunas preguntas asociadas al poema. A mi hermano Miguel. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo como antes todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear
pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. ¿Y creen ustedes que hablaba el poema? ¿Qué expresa el hablante en el poema? ¿Qué es lo que siente? Que le hace falta a su hermano. Que le hace falta a su hermano, ¿cierto? ¿Cuál es la idea principal? Ya alguien dice que también expresa amor, La nostalgia. la nostalgia, ¿cierto? La nostalgia por el hermano perdido. Porque si se fijan, habla de algo que ya sucedió. Él amaba a su hermano, él quería mucho a su hermano, su mamá los quería mucho, pero ya no está. Por eso le dice que aquí, donde nos haces una falta sin fondo. Ya, o sea, que les hace mucha falta, eso quiere decir que él ya no está y que siente una nostalgia de no poder estar, ya, y por eso le pide que no tarde en salir. ¿Se fijan? Entonces sería la letra D, la nostalgia por el hermano perdido. Esa sería entonces la respuesta. Los poemas igual son bastante subjetivos, ya. Tengan en cuenta que a veces uno puede identificar en un poema que el hablante o el personaje, el objeto de este poema puede estar triste, eh, puede estar nostálgico, como otro también puede decir que siente mucho amor, ¿ya? Todos tienen de repente distintas opiniones, o lo que provoca en este caso el poema en cada uno. Más abajo aquí están, hay que recordar las estrategias, ya de cómo reconocieron la idea principal. ¿Qué hicieron primero para poder, cuáles fueron los pasos que siguieron para poder responder la pregunta anterior? Solamente poner atención. ¿Ya qué más? Martina, ¿iba a decir algo usted? Sí, Analizarlo también. Y ahora sí, Martina. ya, el primer paso es destacar las palabras claves de la pregunta. Claro, bien. Como dijo igual el compañero que habló antes, bien también. Bien, Martina, tienen que destacar igual las palabras claves, pueden volver a releer el texto, ¿ya? O bien volver y releer la pregunta nuevamente, ¿ya? Así para tratar de comprender qué es lo que dice. El paso 2, ¿cuál sería? Si después del paso 1 destacamos, marcamos las palabras claves, releímos el texto. ¿Qué hacemos como segunda instancia? Identificar al objeto lírico. Claro, identificamos entonces quién es el objeto lírico o de quién se está hablando, cuál podría ser el tema. Podemos identificar al objeto y en tercera instancia podríamos, por ejemplo, en el paso 3 ya, identificar el tema, tratar de identificar el tema. En la 4, ¿qué haríamos? Extraer una idea global del paso 3. ¿Mm? O sea, es como explicar con nuestras propias palabras sobre el objeto lírico. Claro. Entonces, de ahí si en el número 2 o en el 3 identificamos el objeto lírico y algún tema, en el paso 4 extraemos lo que sacamos del paso 3 y lo explicamos con nuestras propias palabras. Y ya en el paso 5, entonces, ¿qué haríamos? Marcar la respuesta correcta. Claro, marcamos la respuesta correcta. ¿Ya? Porque todo lo anterior lo usamos para llegar a la respuesta que necesitamos. Ya, estas preguntas igual son con respecto al... Profesora,
Ujú. ¿Cuál era el paso 4? El paso 4 era retomar el paso 3, sacar cosas importantes del paso 3. Ya, gracias. Bueno, después hay que responder algunas preguntas ya sobre el mismo poema que se leyó más arriba, aplicando obviamente las estrategias anteriores. Dice, ¿cuál es el estado afectivo del hablante lírico con respecto al tema? ¿Cómo se siente? ¿Tristeza, nostalgia, desaliento, melancolía? ¿Qué siente? ¿Tristeza? Ya más arriba dijimos que, bueno, dimos la respuesta, ya recuerden que era Nostalgia. la nostalgia por el hermano perdido, ¿cierto? Ese era el tema central. O sea que aquí, más que tristeza, es algo mucho más grande. Ya él siente el estado afectivo de él estar nostálgico. Ya él está nostálgico. ¿Por qué? Porque obviamente perdió al hermano, se siente mucho más mal que estar simplemente porque es algo que no se le quita tan rápido, ¿ya? Por eso es nostalgia. Porque la tristeza va, viene, pero la nostalgia se mantiene por harto tiempo. Número 2. ¿Cuál es el objeto lírico del poema? ¿O quién? ¿Quién o cuál? ¿El hermano? El hermano, ¿cierto? En este caso el hermano gemelo porque él habla sobre su hermano gemelo, que fue el que perdió, ¿ya? Era su hermano. Entonces la C. Todo el poema nos habla sobre el hermano. Y la número 3 dice, escribe tu respuesta a ¿cómo se relaciona con la idea principal el siguiente verso del poema? Donde nos haces una falta sin fondo. Pensemos primero, ¿qué quiere decir donde nos haces una falta sin fondo? Es como que quedó un espacio sin él. Claro, que quedó un espacio, que quedó un vacío en su vida probablemente, ya, y les hace tanta falta que es por eso que él siente nostalgia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se relaciona con la idea principal? Es que el que le haga falta a su hermano, ya el sentirse vacío, le provoca una nostalgia, que en este caso es nuestro tema principal. ¿Respondieron ya esto, cierto? Ya, en esa entonces la tercera ponemos que se relaciona con la idea principal porque el hablante lírico se siente vacío y el vacío le provoca una nostalgia. Sí, los que ya la tenían lista, muy bien, ya que estamos repasando para aquellos que no tenían la guía completa todavía. Y al final, ya, sí. Y en la última, ¿qué importancia, ya en este caso, qué aprendieron de todo esto, de la guía en general? ¿Qué cosas aprendieron? A identificar al objeto lírico. A identificar al objeto lírico, ¿cierto? ¿Y es importante el objeto lírico en la creación de un poema? Sí, ¿Por qué es importante? porque es la inspiración del poeta al escribir el poema.
Claro, o sea, sin el objeto lírico no habría poemas, ¿sobre qué se escribiría? Digámosles que es como la musa, es la inspiración. Uno puede inspirarse en lo que quiera, hasta en su gato. Uno ve a su gato o a su mascota y puede inspirarse y escribir un poema sobre el gato o sobre la mascota que sea que tenga. ¿Ya? Entonces, sin este objeto lírico no habría poema. ¿Ya? Por eso es tan importante. Antes de pasar a la otra guía, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con respecto a esta guía? No, profesora. ¿No? Ya. Entonces podemos pasar a la 11. ¿La tienen? Yo se las envié a alguno por WhatsApp, si se las pueden compartir a sus compañeros. Por favor, a los que están aquí en la clase. Igual la compartí aquí en el chat, pero por lo visto a algunos no se le ve, a la gran mayoría. Yo la envié al grupo, profesora. Ya, muchas gracias. De nada. Entonces podemos verla aquí y ustedes pueden ir escribiendo también en su cuaderno ya, así que ahí no se preocupen. Si necesitan que yo detenga, de repente para escribir, me detengo. Ya, esta es muy parecida a la anterior ya porque mantenemos lo mismo en realidad sobre el género lírico. Aquí repasamos un poquito, ya que es lo que estábamos viendo en el anterior. Como dijimos, el género lírico entonces es una expresión literaria, como dijeron delante, ya escrita en versos, estrofas, como ustedes quieran. Ya es una expresión literaria escrita en estrofas, en versos. Es subjetiva, ya como les dije antes, pues está centrada en la apreciación del poeta o de la persona que lo lea, ya porque todos tenemos una apreciación distinta de lo que leemos. ¿Ya? El poeta es quien escribe el poema, ¿ya? El hablante lírico es la voz del poeta, o sea, es la voz ficticia, ¿ya? Dentro del poema, ¿ya? No es el poeta en este caso el hablante lírico, sino que es una voz ficticia, que fue creada por el poeta, pero no es el poeta, para que quede claro, ¿ya? El hablante lírico no es el poeta, es una voz ficticia. El motivo lírico es la idea o sentimiento o tema sobre el cual el hablante lírico construye su poema, ¿ya? Como dije, puede ser un sentimiento, puede ser amor, soledad, nostalgia, o podría ser algún tema en específico, sobre, no sé, hablar sobre la destrucción medioambiental, por ejemplo. Hay poemas que hablan sobre eso también. El objeto lírico, como vimos anteriormente, es quien inspira el poema, ¿ya? Sin el objeto lírico no habría poema. El temple de ánimo, entonces, sería la emoción, el estado emocional que siente, en este caso, el hablante lírico, que puede ser que esté enamorado, puede estar alegre, puede estar feliz, ya puede estar con mucha pena, triste, de diferentes maneras. Ya el estado de ánimo va a influir dependiendo del poema. Ahí pueden ir completando eso en el cuaderno, estas partecitas donde están las líneas. Si alguien tiene duda, vuelvo a repetir todo de nuevo. ¿Lo puede repetir, por favor, profesora? Ya, lo repito entonces. Decía entonces que el género lírico es una expresión literaria escrita en versos y estrofas. Voy a repetirles solo las que están incompletas, ¿ya? El hablante lírico es la voz ficticia que se encuentra en el poema. ¿Ya qué dijo? Dije que el hablante lírico es la voz ficticia que se encuentra en el poema. Ah, ya, gracias.
Un ejemplo de motivo lírico podría ser el amor, la soledad. ¿Para qué van a poner tantos? Solo pongan 2. Dije que el motivo lírico eran, por ejemplo, el amor, la soledad, diferentes temas que ustedes quieren tocar dentro de un poema. Había dado 2 ejemplos. La ira también puede ser un objeto, o sea, un motivo lírico. Sí, también puede ser un motivo lírico. Uno también puede escribir un poema sobre cuando uno está muy enojado, y el tema sería la ira en este caso. El temple de ánimo, entonces, es el estado anímico, ¿ya? Cómo uno se siente, o cómo se siente en este caso, el hablante lírico dentro del poema. Y dije yo que podía sentirse alegre, enojado, feliz, enamorado, puede sentirse de cualquier manera. Ya no hay solo una manera de sentir, sino que puede sentirse de varias maneras. En teoría son los estados de ánimo. Ese es el temple de ánimo. ¿Alguna otra duda? Para avanzar. No tía, ninguna duda. ¿Ya? ¿Nadie más? Gracias, Martina. Ya. Entonces, avancemos. Voy a leer entonces el siguiente poema y vamos a contestar algunas preguntas, ya para que estén al tanto ahí y atentos. Dice, la poesía Pablo Neruda. Y fue a esa edad, llegó la poesía a buscar. No sé de dónde salió de invierno río. No sé cómo ni cuándo. No eran voces, no eran palabras ni silencio. Pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche. De pronto, entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos, algo me golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, o me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura. Y escribí la primera línea vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuego y flores. La noche arrolladora, el universo, y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado, a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo. Rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento. ¿Quién es el objeto lírico? ¿O qué es el objeto lírico de este poema? ¿A quién se refiere? A la inspiración. Más allá de la inspiración. ¿Se fijaron en la primera frase que dice el poema? Y dice, y fue esa edad. Llegó la poesía a buscarme. No sé dónde salió de invierno o río. ¿Qué fue lo que llegó a él? Más que la inspiración, porque fueron sus inicios escribiendo poesía, ¿ya? Entonces, se refiere principalmente a cómo él comenzó a escribir su poesía, ¿ya? En teoría, el objetivo sería la poesía. Ese es su objetivo del poema, ese es su objeto lírico, ¿ya? Su objeto lírico es la poesía, para que lo escriban por ahí.
escriban allá en un ladito que el objeto lírico es la poesía. Luego la primera pregunta dice, ¿a qué se refiere principalmente el hablante lírico en el poema? ¿De qué habla en general? El hablante lírico está tratando de explicar cómo le llegó la poesía, o sea, la inspiración. Exacto. Bien, entonces principalmente el hablante en el poema se refiere a cómo a él le llegó la inspiración para escribir esta poesía, ¿ya? Para poder hablar sobre esto que a él le gusta. Y ahí dice que primero empezó vago, que quizás los versos que hacía no eran tan bonitos y que con el tiempo fue mejorando y fue llegando mucho más allá con la poesía que él hacía, ¿ya? Entonces, la respuesta sería, se refiere principalmente a la inspiración para escribir la poesía. Para que lo escriba. Ahí le dejo la respuesta para que la escriba. Bueno, y aquí nuevamente el mismo ejercicio anterior, los mismos pasos para poder llegar a la respuesta. Ya recordamos entonces que en la anterior el paso 1 era releer el poema, ¿ya? Y releer la pregunta, ¿cierto? Y destacar aspectos principales. El número 2 ya era, ¿cuál era el paso número 2? Identificar el objeto lírico. Claro, identificar el objeto lírico, porque gracias a eso también podemos responder cuál es el tema. En el paso 3 identificamos alguna parte específica donde se nos hable del tema, que en este caso es al principio, ya en la primera estrofa, donde nos habla de la poesía. Ya en el paso 4 retomamos lo más importante del número 3, y en el 5 respondemos la pregunta que se refería principalmente a la inspiración para escribir su poesía, ¿cierto? Así que los pasos de este son similar a la anterior, a la que vimos anteriormente, para que la respondan ahí. Si necesitan ayuda o que repita algo, me dicen. Luego hay preguntas referentes ya al mismo poema que acabamos de leer. Y nos pregunta, ¿cuál es el motivo lírico que predomina en los versos leídos? La B. La B, ya que habla sobre la formación de su oficio de poeta. Porque al principio lo dice, que él conoció la poesía de esa manera, ya, y empezó vago hasta que subió, ¿cierto? Entonces ese es su motivo, hablar sobre cómo él se formó como poeta. Bien, es la B, ya para que la escriban ahí, la marquen. ¿Cuál es el sentimiento que embarga al hablante lírico? ¿Qué siente? ¿Miedo, alegría, asombro, confusión? ¿Cómo se siente con esto de escribir la poesía? ¿Siente Alegre. miedo? Alegre, ya, porque miedo dudo que sientan, no sentía miedo de escribir la poesía, sino que al principio la veía así como le llegó de repente, de la nada, ya esas ganas de escribir. Pero él con todo eso, si se fijan al final del poema,
Dice, y yo mínimo ser ebrio del gran vacío constelado, a semejanza e imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo. O sea, se sintió parte de esto, se sintió tan bien, que sintió tanta alegría por poder ser parte de la escritura de esta poesía. ¿Ya? Así que esta igual es la B. Y la número 3 dice, ¿por qué sería confusión? Porque está confundido de cómo le llegó la inspiración. También podría ser, ven, si se fijan, de repente uno tiene diferentes, eh, como dijimos, es subjetivo lo de la poesía. Uno siempre va a tener diferentes puntos de vista con respecto a otro. Otro puede decir que él se sentía alegre, o que sentía asombro, o que, como dice Martina, que sentía confusión con respecto a cómo le llegó tan de repente. ¿Ya? Y al final dice, escribe tu respuesta. ¿Cómo interpreta el hablante la llegada de la poesía? ¿Cómo fue para él la llegada de la poesía? ¿Qué interpreta de esto? Lo que yo escribí lo fue que em, lo que yo escribí fue que fue inesperada porque no se da cuenta cómo le llegan las ideas a su cabeza para crear poesía. Exacto, fue algo, por eso para él también dice que quizás fue confuso, porque fue de así, de repente, de un momento a otro, le empezaron a llegar tantas ideas que no sabía cómo empezar, por dónde comenzar, cuál era su inicio y cuál es su final, ¿ya? O sea, que de esa manera la interpreta. Algo bastante confuso y algo bastante inesperado, ¿ya? Para él fue inesperada la llegada de la poesía a su vida. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí ahora? No, No, ya. Entonces la última es, ¿cómo puedes saber si identificaste la idea principal? ¿Cómo sabemos que identificamos bien la idea principal y no nos equivocamos? ¿Cómo podemos saber qué hicimos para poder identificar estas ideas? Analizándolo, releyéndolo, mirando el título, buscando palabras claves y el vocabulario o el glosario. Exacto. Ya lo que hicimos fue, como dice Martina, releer, retomar algunas ideas, por ejemplo, seguir los pasos, ver el vocabulario si es que no entendíamos algo, cosa de que así pudiéramos identificar la idea principal del texto. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. ¿Terminaron esto, cierto? ¿Lo pudieron escribir en el cuaderno? Voy a dejar de compartir. Ya. Yo les iba a comentar que el día de mañana, que tenemos clases, ya creo que tenemos clases
Sí, hasta misma hora, mañana, ¿cierto? Ya, vamos a realizar la evaluación, ¿ya? No se preocupen y no se asusten con la evaluación, porque es solo comprensión lectora, ¿ya? No tienen que estudiar algo en específico ni nada, porque la evaluación entera es solo comprensión lectora y solo hay una pregunta de redacción, pero con respecto a lo mismo que está dentro de la evaluación, ¿ya? Yo mañana me voy a quedar con ustedes durante toda la clase para que ustedes puedan hacer consultas con respecto a lo que están respondiendo, ¿ya? ¿Quieres subir la nota? ¿Cuál nota? Ya, como les decía entonces, yo me voy a quedar con ustedes durante toda la hora para que ustedes vayan haciendo consultas. A la hora de la evaluación les voy a dejar el link, ya porque va a ser un formulario de Google. Ahí les voy a explicar bien, así que conéctense a la hora, a las 12 en punto, ya, y avísenle a los demás compañeros, ya, y ahí me agregan al grupo WhatsApp para yo comunicarles y dejarles el video de la clase de hoy, y ellos puedan saber que hay evaluación mañana y se conecten. Eso, así que durante la clase van a tener el tiempo para hacerla, ya, y si les falta tiempo ahí vamos a ver, ya, pues lo terminan y como a medida que vayan terminando, el formulario al tiro les va a decir en qué se equivocaron y en qué tuvieron error, ya, y qué tuvieron bien. Así que es eso más que nada, no se asusten, no es nada tan complejo. Eso, a las 12 vamos a tener evaluación entonces. Yo les voy a dejar el link aquí mismo cuando entremos del formulario para que ustedes lo vayan completando. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? No, tía, pero quiero saber, es que a mí me falta una nota y no sé si la tía Magnolia le ha entregado todas las notas porque a mí me falta una nota. A ver, yo tengo las notas que ustedes tienen hasta ahora, pero si falta alguna, voy a revisar después, ¿ya? Y ahí te comunico cuál nota falta y cómo lo hacemos para que tengas la nota ahí faltante, ¿ya? Gracias. Ya. Lo importante es que mañana asistan y hagan sus guías también porque ya después volvemos a seguir trabajando con esto hasta que empecemos las otras guías, ¿ya? Sí, el jueves vamos a seguir trabajando con la que sigue, con la 12 y la 13, ¿ya? Así que eso, si no tienen más dudas o alguna pregunta, nos despedimos aquí. Chao.